En cuestión de vinos, probablemente los primeros destinos que vienen a la mente son Francia o Italia. Quizá los más entendidos en la materia piensen en Chile, Australia o incluso la soleada California. Pero probablemente nadie piense en Moldavia, a pesar de que el país ostenta algunos récords impresionantes en lo que a vino se refiere. Y no crea que la cosa acaba ahí. Moldavia posee paisajes impresionantes, una historia antigua y una rica cultura. Y en el vídeo de hoy vamos a explorar este país que mucha gente desconoce a través de 12 datos que le sorprenderán. Número 1. Localización y datos geográficos. Moldavia es una pequeña nación situada en Europa del Este, conocida por su rica historia y sus impresionantes paisajes. El país limita al oeste con Rumanía y al norte, este y sur con Ucrania, y no tiene acceso al mar. Con una superficie total de unos 34.000 kilómetros cuadrados, Moldavia es uno de los países más pequeños de Europa en cuanto a extensión territorial. Su posición geográfica sitúa al país en una encrucijada cultural e histórica, influida por diversas civilizaciones a lo largo de los siglos. El paisaje moldavo se caracteriza por suaves y fértiles colinas, perfectas para la agricultura, que es una de las principales actividades económicas del país. La riqueza del suelo y el clima continental moderado, con veranos calurosos e inviernos fríos, crean las condiciones ideales para el cultivo de la vid, lo que convierte a la viticultura en una parte importante de la economía local. El Dniester, el mayor río del país, es una fuente vital de agua y transporte. Fluye de norte a sur y sirve de importante arteria para las comunidades de sus orillas. Además del Dniester, Moldavia está marcada por varios ríos y lagos más pequeños, que contribuyen a la biodiversidad local. La región alberga una flora y fauna diversas, incluidas varias especies endémicas. Chisinau, la capital y ciudad más grande de Moldavia, está situada en el centro del país y es el principal centro económico, cultural y político. Con una población de unos 2.600.000 habitantes, Moldavia es también uno de los países más densamente poblados de la región. La geografía del país, con sus colinas y valles, ofrece vistas panorámicas y oportunidades para practicar actividades al aire libre. Moldavia es un destino poco explorado, pero con una riqueza natural y cultural que promete sorprender al visitante que se adentre en sus paisajes y tradiciones. Número 2. El vino. La producción de vino en Moldavia es una de las industrias más importantes y tradicionales del país. El sector vinícola moldavo tiene una larga historia, que se remonta a más de 4.000 años, lo que convierte al país en uno de los productores de vino más antiguos del mundo. Moldavia es conocida por sus favorables condiciones climáticas y geográficas, con un suelo fértil y un clima continental moderado, ideales para el cultivo de la vid. La viticultura es una parte importante de la economía moldava, con vastos viñedos diseminados por todo el territorio. Hay más de 150 bodegas registradas en Moldavia, y el país es uno de los mayores productores de vino de Europa, que exporta a muchos países de todo el mundo. Entre las variedades de uva cultivadas en la región hay algunas internacionales, como Cabernet Sauvignon y Chardonnay, y otras locales, como Feteasca Neagra y Rara Neagra. Durante mucho tiempo, el principal destino del vino moldavo fue Rusia, pero los desacuerdos diplomáticos entre ambos países llevaron a suspender las exportaciones en 2006. En aquel momento, Rusia consumía alrededor del 80% de toda la producción y la interrupción de las ventas supuso un duro golpe para todo el sector. Pero el acercamiento de Moldavia a la Unión Europea ha abierto un nuevo mercado para el vino local, e incluso con el restablecimiento de las relaciones comerciales con Rusia, el vino moldavo se está extendiendo por otros lugares. Número 3. El país que no existe. Dentro de Moldavia existe una región llamada Transnistria.
Podría ser una parte más del país, pero Transnistria, oficialmente llamada República Moldava de Dniester, es una región llena de peculiaridades y curiosidades. Situada a orillas del río Dniester, es un territorio que se proclamó independiente de Moldavia en 1992, tras el colapso de la Unión Soviética. Una de las cosas más interesantes de Transnistria es que, aunque tiene su propia bandera, moneda y gobierno, ningún país miembro de la ONU la reconoce como nación independiente. Su capital es Tiraspol, una ciudad donde se pueden encontrar monumentos y estatuas de líderes soviéticos, entre ellos Lenin, que mantienen vivo el recuerdo del pasado comunista. Además de los símbolos soviéticos, otra curiosidad es que Transnistria tiene su propia moneda, el rublo Transnistria, que no se acepta en ningún otro lugar del mundo. Los billetes son únicos y coloridos, lo que los convierte en interesantes piezas de coleccionista. La región también mantiene su propio sistema militar, con uniformes e insignias que recuerdan a los de la era soviética. A pesar de su estatus no reconocido, Transnistria es conocida por cierta producción industrial, incluida la famosa fábrica de coñac K-Vint, que produce bebidas alcohólicas muy apreciadas. Otro dato curioso es que la región es considerada por algunos un museo viviente de la época soviética, debido a la conservación de elementos de época como la arquitectura y la cultura. Los turistas que visitan Transnistria suelen sorprenderse al encontrar un lugar que parece congelado en el tiempo, con calles que muestran una mezcla de influencia soviética y una identidad propia única. Para entrar en la región hay que pasar por un puesto de control, en el que hay que rellenar un formulario de entrada, lo que añade a la experiencia la sensación de entrar en un lugar distinto a cualquier otro de Europa. Número 4. Supersticiones. Moldavia es un país con una rica tradición popular, llena de supersticiones que siguen formando parte de la vida cotidiana. Una creencia común es la superstición de que si se olvida algo y hay que volver a por ello, puede traer mala suerte. Para evitar la mala suerte, la gente suele mirarse al espejo antes de volver a salir de casa, creyendo que así se rompe el ciclo de la mala suerte. Otra superstición interesante en Moldavia es evitar hacer pagos los lunes. Se cree que empezar la semana gastando dinero puede atraer la mala suerte financiera para el resto de la semana. Por eso, mucha gente prefiere aplazar los pagos y las grandes compras a otros días. Además, una práctica cultural relacionada con la buena suerte es el Mărțișor, un amuleto que se lleva a principios de marzo para celebrar la llegada de la primavera. La gente cree que llevar e intercambiar estos amuletos trae protección y suerte para todo el año. Otra superstición es que silbar en casa trae mala suerte, ya que puede acarrear problemas económicos. Estas supersticiones reflejan el rico patrimonio cultural de Moldavia y son una parte importante de la identidad del país. Número 5. La capital de los gitanos. Soroka es una ciudad del norte de Moldavia, conocida por su rica historia y por ser la capital gitana del mundo. La ciudad destaca por su gran población de gitanos, que constituyen una parte significativa de sus habitantes. Soroka es famosa por sus lujosas mansiones gitanas, símbolo de estatus y riqueza dentro de la comunidad gitana. Estas mansiones suelen construirse con fachadas ornamentadas, a menudo inspiradas en estilos arquitectónicos clásicos europeos, como el barroco y el neoclásico. Uno de los lugares más conocidos de Soroka es el Cerro de los Gitanos, una zona donde se concentran muchos de estos impresionantes edificios. Los gitanos de Soroka pertenecen principalmente al grupo romaní y mantienen vivas muchas tradiciones culturales y prácticas sociales únicas. La ciudad también es conocida por su vibrante folclore y sus festivales, en los que la música y la danza gitanas desempeñan un papel central. Soroka también alberga la fortaleza de Soroka, un importante edificio histórico del siglo XV
que se utilizó para defender la región de las invasiones. Además, la ciudad es un importante centro cultural y espiritual para la comunidad gitana, ya que es un lugar donde se conservan y celebran las tradiciones ancestrales. Número 6. Un país sin presidente. Moldavia vivió un periodo sin presidente entre 2009 y 2012 debido a una crisis política. La situación comenzó en abril de 2009, cuando se celebraron elecciones parlamentarias que no lograron elegir presidente por falta de consenso entre los partidos. La Constitución moldava exige una mayoría cualificada de 3/5 de los parlamentarios para elegir al presidente, pero la falta de acuerdo provocó repetidos fracasos a la hora de cubrir el puesto. Durante este periodo, el país estuvo gobernado por presidentes interinos mientras se buscaba una solución política. Tras varios intentos y nuevas elecciones parlamentarias, Nicolae Timofti fue elegido finalmente presidente en marzo de 2012, poniendo fin al estancamiento. Este periodo de inestabilidad puso de manifiesto las divisiones políticas existentes en el país y el reto de lograr el consenso en un sistema parlamentario. Número 7. Complejo arqueológico de Orhei Vechi. Situado a orillas del río Rout, en el centro de Moldavia, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del país. Este complejo histórico data del siglo X y es testigo de las distintas civilizaciones que han ocupado la región a lo largo de los siglos. Los primeros vestigios de asentamientos humanos en Orhei Vechi se remontan al Paleolítico, pero el yacimiento adquirió gran importancia durante la Edad Media. En el siglo XIII, los mongoles establecieron una fortificación en el lugar, que posteriormente fue ocupado por otras culturas, como los tártaros y los moldavos. En el siglo XV, bajo el reinado del príncipe moldavo, Esteban III, también conocido como Esteban el Grande, la región floreció como importante centro militar y religioso. Construyó varias iglesias y fortalezas, algunas de cuyas ruinas aún pueden verse hoy en día. El complejo es conocido por sus cuevas monásticas, excavadas en los acantilados de piedra caliza, donde los monjes vivían y practicaban sus devociones. Estas cuevas son una parte crucial del patrimonio cultural de Moldavia y siguen siendo un lugar de peregrinación. Además de las cuevas, el lugar cuenta con otros edificios históricos, como la Iglesia de la Asunción de la Virgen María, construida en el siglo XIV, que es un ejemplo destacado de la arquitectura religiosa moldava. Orhei Vechi ofrece una visión única de la historia de Moldavia, reflejo de la influencia de las diversas culturas y civilizaciones que han dado forma a la región. La riqueza de su historia y la belleza natural del lugar lo convierten en una de las atracciones turísticas más visitadas de Moldavia. Número 8. Plato típico. Mamaliga es un plato tradicional de la cocina moldava, muy apreciado en el país. Elaborado con harina de maíz, agua y sal, es similar a la polenta italiana. La preparación es sencilla. La harina de maíz se cuece lentamente en agua hasta que adquiere una consistencia espesa y cremosa. Es una guarnición versátil que suele servirse con platos de carne, queso o huevo. En Moldavia es habitual acompañar el mamaliga con branza, un tipo de queso salado y una crema agria llamada smantana. También se puede comer con guisos o estofados, como el tocana, un estofado de carne. El mamaliga es más que un alimento básico, es un símbolo de la cultura y la tradición culinaria moldavas, que representa la sencillez y la autenticidad. Número 9. La mayor bodega de vino del mundo. Como ya he mencionado, en lo que respecta al vino, Moldavia tiene mucha historia que contar y muchas cifras impresionantes. La mayor bodega del mundo, Mileshti Michi, se encuentra en Moldavia, a unos 20 kilómetros de la capital, Chisinau. Este complejo vinícola es famoso por su vasta colección de vinos,
almacenados en una red subterránea de túneles de más de 200 kilómetros. Estos túneles, creados originalmente para la extracción de piedra caliza, se han adaptado para la maduración y el almacenamiento de vinos, aprovechando las condiciones ideales de temperatura y humedad constantes. La colección de Milesti Michi es impresionante, con más de 1,5 millones de botellas, muchas de las cuales son vinos raros y de gran calidad. Entre los tipos de vino almacenados hay tintos, blancos y espumosos, elaborados con uvas locales e internacionales. La bodega es especialmente conocida por sus variedades de vino tinto, como Cabernet, Pinot y Merlot. Fundada en 1969, Milesti Michi se ha convertido en una popular atracción turística que ofrece visitas guiadas a sus túneles y catas de vino. Además de ser un centro de producción y almacenamiento, la bodega es también un monumento a la rica tradición vinícola de Moldavia, reconocida mundialmente por su excelencia. En 2005, Milesti Michi entró en el Guinness de los Récords como la mayor colección de vinos del mundo. Número 10. El edificio con forma de botella más grande del mundo. Creo que ya te has dado cuenta de que el vino es muy importante en Moldavia, pero se han empeñado en construir un monumento para dejarlo claro. En la ciudad de Tirnova, Moldavia, encontrará una atracción turística única, el edificio con forma de botella más grande del mundo. Este impresionante edificio, conocido como la Casa del Vino, fue diseñado para parecerse a una botella de vino, en homenaje a la rica tradición vinícola del país. La estructura, de unos 28 metros de altura, se construyó en 1984 como parte de un complejo turístico destinado a promover la cultura vinícola moldava. El interior del edificio alberga una exposición de vinos, donde los visitantes pueden conocer la historia y la producción del vino en Moldavia, así como degustar algunas de las mejores selecciones locales. La singular forma del edificio se ha convertido en un símbolo icónico de la región y un punto de atracción para turistas de todo el mundo. La Casa del Vino no es solo un testimonio de la importancia de la viticultura en Moldavia, sino también una celebración creativa de la cultura y la tradición del país. Número 11. Uno de los países menos visitados de Europa. Aun con tantos atractivos, Moldavia es uno de los países menos visitados de Europa, según datos de la Organización Mundial del Turismo. En comparación con otros países del continente, que reciben millones de turistas cada año, Moldavia tiene una presencia turística relativamente pequeña. La falta de infraestructuras desarrolladas para el turismo, unida a la ausencia de grandes atracciones de fama mundial, contribuye al bajo número de visitantes. Además, Moldavia no tiene salida al mar, lo que limita su atractivo para los turistas que buscan destinos de playa. El país es más conocido por su vino y sus tradiciones culturales, pero estos aspectos aún no se promocionan ampliamente en la escena internacional. Los retos económicos y la imagen de inestabilidad política también influyen en la percepción de los turistas. Aún así, como hemos visto, el país ofrece paisajes pintorescos y un rico patrimonio cultural a los pocos que lo visitan. Número 12. Historia. La historia de Moldavia está marcada por una rica mezcla de influencias culturales y políticas. La región, habitada desde la antigüedad, formaba parte del Principado de Moldavia, fundado en el siglo XIV. Este principado fue una importante entidad política en la región, a menudo en conflicto con el Reino de Hungría, el Imperio Otomano y otras potencias. En el siglo XVI, Moldavia se convirtió en estado vasallo del Imperio Otomano, aunque conservó cierta autonomía. En el siglo XIX, tras la derrota del Imperio Otomano en la Guerra Ruso-Turca, parte de Moldavia fue cedida al Imperio Ruso, formando la región conocida como Besarabia. Tras la Primera Guerra Mundial, Besarabia se unió a Rumanía, pero fue anexionada por la Unión Soviética en 1941,
durante la Segunda Guerra Mundial, en el marco del Pacto Molotov-Ribbentrop. Este periodo marcó el comienzo de una fuerte influencia soviética, que duró hasta 1991. Con la disolución de la Unión Soviética, Moldavia declaró su independencia el 27 de agosto de 1991. Desde entonces, el país se ha enfrentado a retos económicos y políticos, incluida la cuestión no resuelta de Transnistria. Hoy, Moldavia es una república parlamentaria, con un rico patrimonio cultural, aún en proceso de consolidar su identidad nacional y su posicionamiento internacional. Y así termina nuestro viaje de hoy por la fascinante Moldavia. Si quieres seguir viajando con nosotros, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Muchas gracias por vernos y nos vemos en nuestra próxima aventura.